Mi suegra arruinó mi matrimonio poco a poco, convenciendo a su hijo de que yo era el problema, así que decidí darle la razón. Me fui sin pelear y dejé que ella se quedara con él. Meses después, él volvió suplicando que lo salvara, yo ya no estaba. Nunca pensé que algo tan desgastante pudiera sentirse tan silencioso. No hubo una gran pelea que lo rompiera todo, ni una traición directa que pudiera señalar con el dedo. Fue más bien como vivir con una presión constante en el pecho que no sabes explicar, pero que no se va nunca. Y con el tiempo entendí que no era casualidad, tenía nombre y tenía voz, la de mi suegra. Cuando me casé con mi esposo, las cosas estaban bien. No éramos una pareja perfecta, pero había respeto, había cariño, y sobre todo había tranquilidad. Su mamá siempre fue intensa, pero al inicio lo tomé como algo manejable. Pensé que era de esas mujeres que opinan mucho pero que eventualmente entienden los límites. Me equivoqué feo. Todo empezó con comentarios pequeños que parecían inocentes. Recuerdo que una vez dijo que yo trabajaba demasiado y que eso no era bueno para una mujer casada, que un hogar necesitaba presencia. Otra vez soltó que la comida que yo hacía estaba bien, pero que a su hijo le gustaban las cosas como en casa de verdad. Nunca eran ataques directos, siempre eran frases disfrazadas de preocupación, como si yo fuera un proyecto que necesitaba corrección. El problema no eran solo esos comentarios, el problema era que se los llevaba a él cuando yo no estaba. Porque al principio él no reaccionaba raro frente a mí, pero con el tiempo empezó a cambiar. Primero eran preguntas que antes no existían, luego pequeñas críticas, y después discusiones completas por cosas que antes ni le importaban. Era como si alguien le estuviera llenando la cabeza con una versión distorsionada de mí. Llegó un punto en el que cualquier cosa que yo hiciera estaba mal. Si me enfocaba en mi trabajo, él decía que yo no le daba prioridad a la relación. Si intentaba pasar más tiempo en casa, entonces era que no estaba aportando lo suficiente. Si opinaba sobre algo, decía que yo era conflictiva, y si prefería no discutir, entonces decía que yo era fría. Era una puta trampa sin salida. Intenté hablarlo con él varias veces. Le dije que sentía que su mamá estaba influyendo demasiado, que las cosas que él me reclamaba no salían de la nada. Pero cada conversación terminaba igual, con él defendiendo a su madre y diciéndome que yo estaba exagerando, que ella solo quería lo mejor para él y que tal vez el problema era que yo no encajaba en lo que él necesitaba. Escuchar eso de la persona con la que construiste una vida te rompe de una forma que no se ve por fuera. Con el paso de los meses, la presencia de su madre se volvió insoportable. Opinaba sobre nuestras finanzas como si fuera su dinero, cuestionaba decisiones de la casa como si viviera ahí, y hasta se metía en temas personales que no le correspondían. Lo peor es que él no solo lo permitía, sino que muchas veces repetía sus palabras como si fueran ideas propias. Yo ya no discutía con una persona, sentía que discutía con dos. Hubo un momento en el que me di cuenta de que ya no estaba tratando de arreglar la relación, estaba tratando de defenderme constantemente. Y eso cansa. Cansa muchísimo. No importa cuánto expliques, cuánto intentes, si la otra persona ya decidió que tú eres el problema, no hay forma de ganar. El punto de quiebre no fue una pelea enorme, fue algo mucho más simple y mucho más jodido. Una noche él llegó molesto por algo ridículo, una crítica que claramente venía de su madre. Empezó a decir que nuestra relación no funcionaba porque yo no era la persona adecuada para él, que tal vez necesitaba a alguien que entendiera mejor su forma de vida. Mientras hablaba, yo ya no sentía ganas de defenderme. No sentía rabia, ni tristeza en ese momento, solo un cansancio profundo. Ahí entendí que no había nada más que hacer. No iba a competir con su madre, no iba a rogar por un lugar que claramente ya no era mío, y no iba a seguir desgastándome para convencer a alguien que ya había tomado una decisión sin decirla del todo. Así que hice algo que incluso a mí me sorprendió por lo tranquilo que fue. No discutí. No grité. No intenté hacerlo entrar en razón. Simplemente decidí darle lo que tanto parecía querer. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, empecé a empacar mis cosas. No lo hice con rabia, lo hice con una calma rara, como cuando por fin aceptas algo que llevabas tiempo evitando. Dejé la casa ordenada, las cosas en su lugar, como si nunca hubiera estado ahí. Antes de irme, dejé una nota en la mesa que decía que tenía razón,
que yo era el problema y que ya no tenía que preocuparse por eso. No esperé respuesta, no le avisé a nadie, no hice drama. Solo me fui. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que alguien estuviera encima juzgando cada maldito movimiento que hacía. Actualización 1. Pasaron un par de meses desde que me fui, y lo primero que tengo que decir es que el silencio se volvió algo raro al inicio, pero necesario. No me refiero a un silencio incómodo, sino a la ausencia de esa tensión constante que antes ni siquiera sabía que cargaba todo el tiempo. Al principio me despertaba esperando que alguien encontrara algo mal en lo que hacía, como si fuera automático, como si mi cuerpo todavía no entendiera que ya no tenía que estar a la defensiva. Me tomó varias semanas dejar de sentir eso, dejar de revisar mentalmente cada decisión como si tuviera que justificarla ante alguien más. Conseguí un apartamento pequeño, nada del otro mundo, pero suficiente para empezar de cero. Elegí el lugar más por la tranquilidad que por cualquier otra cosa, porque en ese punto lo único que necesitaba era estar en un espacio donde nadie opinara sobre cómo vivía. Recuerdo que la primera noche ahí fue extraña, no porque me sintiera mal, sino porque no había ruido, no había discusiones, no había esa sensación constante de estar siendo evaluada. Era solo yo, y eso después de tanto tiempo se sentía casi irreal. Empecé a reorganizar mi vida de una manera bastante simple. Me enfoqué más en mi trabajo sin sentir culpa, sin esa voz constante que me decía que estaba fallando en algo por no estar en casa lo suficiente. Volví a hablar con amigos con los que había perdido contacto porque siempre estaba lidiando con problemas en mi matrimonio. Incluso cosas pequeñas, como decidir qué comer o a qué hora salir, dejaron de sentirse como decisiones que alguien iba a cuestionar. Parece una estupidez cuando lo dices en voz alta, pero cuando pasas meses siendo juzgada por todo, esas pequeñas libertades pesan bastante. Durante ese tiempo él intentó contactarme varias veces. No fue algo constante todos los días, pero sí lo suficiente como para notar que estaba insistiendo. Al principio eran mensajes largos, de esos que parecen escritos en medio de la confusión, donde no sabes si la persona está pidiendo disculpas o intentando justificar lo que hizo. En algunos decía que me extrañaba, en otros volvía a insinuar que yo había exagerado ciertas cosas. Era como si ni siquiera él tuviera claro qué quería decir realmente. Nunca respondí. No fue una decisión dramática ni parte de un plan, simplemente no sentía que hubiera algo que valiera la pena responder. También hubo llamadas que no contesté y un par de intentos de hablar conmigo a través de amigos en común. Una amiga me comentó que él le había preguntado si yo estaba bien, que quería saber si podía hablar conmigo aunque fuera para cerrar las cosas. Cuando ella me lo dijo, lo primero que pensé fue que eso ya estaba cerrado desde el momento en que me fui. No necesitaba una conversación final para entender lo que había pasado, porque ya lo había vivido todo. Lo curioso es que, mientras yo estaba reconstruyendo mi vida poco a poco, empezaron a llegarme comentarios sobre cómo estaban las cosas del otro lado. No porque yo los buscara, sino porque inevitablemente hay gente en común que habla. Al principio no le di mucha importancia, pero hubo un detalle que se repitió varias veces y que terminó llamándome la atención. Su madre ahora estaba metida completamente en su vida, mucho más que antes. Al parecer empezó quedándose algunos días en su casa con la excusa de ayudarlo después de que yo me fui, pero esos días se convirtieron en semanas, y luego en algo prácticamente permanente. Según me contaron, ella empezó a tomar decisiones en la casa como si siempre hubiera sido su espacio, reorganizando cosas, opinando sobre sus horarios, incluso involucrándose en su trabajo de maneras que no tenían sentido. Básicamente, lo que yo había estado tratando de explicarle durante meses, pero ahora sin nadie que sirviera de filtro. Una de las cosas que más me impactó fue cuando un amigo en común me dijo que él había empezado a quejarse de que no tenía privacidad, que sentía que no podía hacer nada sin que su madre opinara o lo cuestionara. Cuando escuché eso, no pude evitar pensar en todas las veces que yo había dicho exactamente lo mismo y cómo él lo descartaba como si fuera un problema mío. No sentí satisfacción como tal, no fue una especie de victoria emocional ni nada por el estilo. Fue más bien una confirmación de algo que ya sabía. Era evidente que el problema nunca fui yo, pero necesitaba pasar por todo eso para que él lo viera por su cuenta, aunque fuera tarde. A medida que pasaban las semanas, los mensajes de él se volvieron menos frecuentes. No desaparecieron del todo, pero ya no eran tan insistentes. Era como si estuviera procesando lo que estaba pasando o tal vez simplemente ya no sabía cómo acercarse después de todo.
Yo seguía sin responder, no por orgullo, sino porque ya no tenía la necesidad de involucrarme otra vez en ese caos. Hubo un momento en particular que me hizo darme cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas. Estaba hablando con una amiga sobre planes para el fin de semana, algo completamente normal. Y en medio de la conversación me di cuenta de que ya no sentía esa presión interna de tener que justificar mi tiempo o mis decisiones. No era algo consciente, simplemente ya no estaba ahí. Y eso, después de todo lo que había pasado, fue una señal bastante clara de que había tomado la decisión correcta. No todo fue perfecto, obviamente. Hubo días en los que recordaba ciertas cosas y me preguntaba cómo había permitido que la situación llegara tan lejos. También hubo momentos en los que me sentía molesta por haber invertido tanto tiempo en una relación que terminó así. Pero esas emociones ya no dominaban mi día a día, eran más bien pensamientos que iban y venían sin quedarse demasiado tiempo. Si algo aprendí en esos 2 meses es que salir de una situación así no se siente como una victoria inmediata, se siente más como recuperar el control poco a poco. No hay un momento específico en el que todo mejora de golpe, es más bien una suma de pequeñas cosas que van haciendo que te sientas más tú otra vez. Y mientras yo estaba en ese proceso, él estaba empezando a vivir exactamente lo que yo había estado soportando, solo que sin nadie más a quien culpar. Actualización 2. Pasaron varios meses más desde la última vez que escribí sobre esto, y para ese punto ya sentía que mi vida estaba bastante estabilizada. No en el sentido de que todo fuera perfecto, sino en que ya tenía una rutina clara, una paz constante y una distancia emocional real de todo lo que había pasado. Había dejado de pensar en él todos los días, ya no revisaba el teléfono esperando nada y, sobre todo, ya no sentía esa necesidad de entender cada detalle de lo que había salido mal. Simplemente lo había aceptado como algo que terminó porque tenía que terminar. En ese tiempo también dejé de recibir mensajes suyos por completo. Hubo un punto en el que simplemente desaparecieron, y eso hizo todo más fácil. No había recordatorios constantes ni intentos de volver a abrir algo que ya estaba cerrado. Fue como si por fin hubiera entendido que yo no iba a responder, o tal vez estaba demasiado ocupado lidiando con su propia situación como para seguir insistiendo. No lo sabía y, honestamente, ya no me importaba lo suficiente como para averiguarlo. Sin embargo, todo cambió un día que no estaba esperando absolutamente nada relacionado con él. Llegué a mi apartamento después del trabajo y encontré un mensaje de un vecino diciéndome que alguien había estado preguntando por mí. No le di mucha importancia al inicio, pensé que podía ser cualquier cosa, pero cuando bajé a revisar, lo vi ahí, parado afuera del edificio como si llevara un buen rato esperando. No voy a mentir, verlo después de tanto tiempo fue raro. No fue ese tipo de escena donde todo se vuelve intenso de golpe, fue más bien una sensación incómoda, como encontrarte con alguien que fue importante pero que ahora ya no encaja en tu vida. Lo primero que noté fue que no se veía bien. No era solo el cansancio normal, era ese tipo de desgaste que se nota en la forma en que alguien se mueve, en cómo habla, en cómo mira. No era el mismo hombre con el que yo me había casado. Se acercó y empezó a hablar sin rodeos, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Me explicó que había cometido un error, que no había entendido lo que estaba pasando mientras estábamos juntos y que ahora veía las cosas de otra forma. Mientras hablaba, no sonaba como alguien que estuviera tratando de manipular la situación, sonaba más como alguien que finalmente estaba reconociendo algo que llevaba tiempo ignorando. Me contó que su madre se había quedado viviendo con él prácticamente desde que yo me fui y que lo que al principio parecía una ayuda se había convertido en algo completamente asfixiante. Dijo que opinaba sobre todo, que no respetaba ningún límite y que cada decisión que intentaba tomar terminaba convirtiéndose en una discusión. En un punto mencionó que sentía que ya no tenía control sobre su propia vida, que todo pasaba por ella de alguna manera. Mientras lo escuchaba, no pude evitar pensar en todas las veces que intenté explicarle exactamente eso. Recordé conversaciones enteras en las que le decía que su madre se estaba metiendo demasiado, que no era normal que tuviera tanto control. Y cómo él respondía que yo estaba exagerando o que simplemente no entendía la dinámica familiar. Ahora estaba repitiendo mis propias palabras, pero con meses de diferencia y con la realidad golpeándolo directamente. Después de soltar todo eso, me dijo que quería arreglar las cosas, que entendía si yo estaba molesta, pero que necesitaba una oportunidad para hacerlo bien esta vez.
No lo dijo como alguien que estuviera exigiendo algo, lo dijo más bien como alguien que ya no tenía muchas opciones y estaba tratando de recuperar lo que había perdido. Me pidió que volviera, que habláramos con calma, que intentáramos reconstruir lo que teníamos. Y ahí fue donde realmente noté el cambio en mí. No sentí esa presión emocional que antes me habría hecho dudar. No sentí culpa, ni nostalgia, ni siquiera ese impulso de querer arreglar todo. Lo único que sentí fue claridad. Mientras él hablaba, yo ya sabía lo que iba a responder, y no era una respuesta complicada. Le dije que no. No fue una decisión impulsiva, fue algo que ya estaba resuelto desde hacía tiempo, solo que no había tenido que decirlo en voz alta hasta ese momento. Le expliqué que lo que había pasado no era algo que se pudiera borrar con una conversación o con una promesa de cambio. Que no se trataba solo de su madre, sino de cómo él había elegido no escucharme cuando más lo necesitaba. Él intentó insistir un poco más, preguntó si de verdad no quedaba nada, si no había ninguna forma de arreglarlo. En ese punto ya no estaba hablando desde la lógica, estaba hablando desde la desesperación, y eso se notaba. Me dijo que todavía me amaba y que no podía imaginar su vida sin mí. Y ahí fue donde fui completamente honesta, no para hacerle daño, sino porque no tenía sentido suavizar algo que ya era evidente. Le dije que lo que yo sentía había cambiado, que no era lo mismo que antes y que no creía que pudiera volver a hacerlo. Le expliqué que cuando pasas tanto tiempo sintiéndote sola dentro de una relación, algo se rompe de una forma que no se arregla simplemente porque la otra persona finalmente lo entienda. Se quedó en silencio después de eso. No hubo una escena dramática, no hubo gritos ni reproches, solo ese tipo de silencio pesado que aparece cuando ya no hay argumentos que funcionen. Se notaba que no esperaba esa respuesta, o tal vez esperaba que yo dudara un poco más. Al final dijo que entendía, aunque claramente no le gustaba aceptarlo. Antes de irse, mencionó que ojalá hubiera reaccionado antes, que ojalá hubiera visto las cosas cuando todavía había tiempo de arreglarlas. No respondí a eso porque, sinceramente, no había nada que agregar. Cuando se fue, no sentí tristeza ni alivio extremo, solo una sensación de cierre bastante clara. No era el tipo de cierre que viene con grandes emociones, era más bien algo tranquilo, como terminar un capítulo que ya no tenía sentido seguir alargando. Esa noche, mientras estaba en mi apartamento, me di cuenta de que ese encuentro no había removido nada importante en mí. No me dejó pensando en volver, no me generó dudas, no me hizo cuestionar la decisión que había tomado meses atrás. Y eso fue lo que más me confirmó que realmente había seguido adelante. Mientras él estaba lidiando con las consecuencias de todo lo que permitió, yo ya estaba en un lugar completamente distinto, uno al que él ya no pertenecía. Actualización final. Pasaron varios meses desde la última vez que todo se había calmado, y aunque desde afuera parecía que por fin habíamos logrado estabilidad, la verdad era que dentro de la casa las cosas seguían tensas. Pero de una forma más silenciosa, más difícil de señalar directamente. Ya no había discusiones abiertas ni enfrentamientos constantes como antes, pero sí se sentía una incomodidad permanente. Como si todos estuviéramos actuando con cuidado para no provocar algo que pudiera romper ese equilibrio frágil que habíamos construido a la fuerza. Yo había cambiado muchas cosas en mi rutina, en la forma en que hablaba y hasta en la manera en que reaccionaba ante ciertos comentarios, porque entendí que seguir como antes solo iba a llevarnos otra vez al mismo punto. Sin embargo, ese esfuerzo no era recíproco del todo, y eso empezó a pesar más de lo que esperaba. Había momentos en los que sentía que yo era el único que estaba intentando que todo funcionara, mientras los demás simplemente se acomodaban en la situación sin realmente comprometerse a mejorarla. Una tarde, después de regresar de hacer unas diligencias, encontré a mi mamá sentada en la sala con una expresión que no veía desde hacía tiempo, una mezcla de cansancio y frustración que no intentaba ocultar. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado durante el último tiempo y que, aunque las cosas estaban más tranquilas, ella no se sentía realmente en paz. Me explicó que vivir con esa sensación constante de que en cualquier momento algo podía volver a explotar le estaba afectando más de lo que había querido admitir. Y que ya no quería seguir fingiendo que todo estaba bien solo porque ya no discutíamos como antes. Esa conversación me hizo darme cuenta de que, aunque habíamos logrado evitar conflictos grandes, nunca resolvimos realmente el fondo de todo lo que había pasado. Simplemente lo dejamos de lado, como si el tiempo por sí solo fuera a encargarse de arreglarlo, pero en realidad solo lo habíamos aplazado.
Esa misma noche intenté hablar con los demás de manera más directa, tratando de poner sobre la mesa lo que veníamos evitando desde hacía meses, pero la reacción no fue la que esperaba. En lugar de generar una conversación sincera, lo que ocurrió fue que volvieron las defensas, las excusas y esa actitud de minimizar todo, como si reconocer el problema fuera peor que seguir ignorándolo. Con el paso de las semanas, esa situación empezó a afectar también mi manera de ver las cosas a futuro. Ya no pensaba en la casa como un lugar donde quería quedarme mucho tiempo, sino como algo temporal, algo que en algún momento tendría que dejar atrás para poder estar realmente tranquilo. No era una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo, sino más bien una conclusión a la que llegué después de observar cómo, a pesar de todos los intentos, había dinámicas que simplemente no cambiaban. Un día, mientras hablaba con un familiar cercano, le conté todo lo que venía sintiendo y pensando, y su respuesta fue más directa de lo que esperaba. Me dijo que a veces uno insiste demasiado en arreglar cosas que no dependen solo de uno, y que quedarse en un lugar donde constantemente hay tensión, aunque sea silenciosa, termina desgastando más de lo que uno se da cuenta en el momento. Esa conversación se me quedó dando vueltas varios días, porque en el fondo sabía que tenía razón, aunque no fuera fácil aceptarlo. Con el tiempo empecé a hacer pequeños cambios que nadie notó al principio, como organizar mis cosas, reducir lo que tenía acumulado y pensar en opciones que antes ni siquiera consideraba. No era algo que estuviera anunciando ni discutiendo con nadie, simplemente era un proceso interno que necesitaba hacer a mi ritmo. Mientras tanto, la convivencia seguía siendo correcta en apariencia, sin grandes conflictos, pero también sin esa sensación de cercanía o tranquilidad que uno espera de su propio hogar. Al final, entendí que no todo se trata de aguantar o de esperar a que las cosas mejoren por sí solas, sino de reconocer cuando ya hiciste lo que estaba en tus manos y aún así no es suficiente. No hubo una pelea final ni un momento dramático que marcara el cierre de todo, sino más bien una certeza que se fue construyendo poco a poco. Hasta que ya no hubo duda de que el siguiente paso no era intentar arreglar lo mismo otra vez, sino empezar a construir algo distinto, aunque eso implicara salir de lo conocido y enfrentar una etapa completamente nueva.